La primera advertencia que debo hacerles es que este programa se graba casi íntegramente con un celular. Sí, con un celular. Lo que demuestra, entre otras cosas, es que al día de hoy, año 2021, no se necesitan sofisticadas cámaras o grandes parlantes para dar la batalla de las ideas. Si bien es incipiente todavía el esfuerzo para competir con tótems de la talla de don Alfonso Espinosa de los Monteros, que bueno, viene haciendo comunicación desde la caída del Imperio Romano, o de otras altas personalidades de la prensa libre e independiente como los Veras, las Inostrosas, los Vivancos o los Carriones. Tú vas a someterte a lo que yo disponga aquí. Aquí el que manda soy yo. Más temprano que tarde esperamos poder sonar con la misma fuerza. Eso será cuestión de tiempo, pero dependerá sobre todo de ti, de ustedes, de nosotros, de que nos apoyemos difundiendo nuestras ideas, las paridas desde nuestra trinchera, las vomitadas desde la otra. Dependerá de que recomiendes este humilde pero combativo programa a amigos y enemigos, a propios y a extraños, a Raimundo y todo el mundo, ¿ok? Esto es Democracia Radical. Arrancamos. Asumiendo la batalla, la lucha y la comprensión, caminamos en senderos hechos en revolución. Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende. La discusión de ideas de una juventud rebelde, sin ser más amorteable, pero con la convicción de seguir en esta lucha, nacidos en revolución. Se discuten propuestas mientras que ideas emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana. Habemos presidente electo. Un banquero se mudará a Carondelet. Increíble, pero cierto. Dando con votos, pero que no les quede la menor duda de que su victoria hubiera sido casi imposible si no hubiera contado con una maquinaria mediática muy bien aceitada y a su entera disposición. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio. De hecho, parecía bastante comprensible que en su discurso triunfal, el primero, desde la proclamación de los resultados, bueno, que en ese espacio le haya dedicado unas palabras especiales de agradecimiento a sus principales aliados, era casi que un gesto de nobleza. Amigos de la prensa, este es un día histórico. Agradecerle a los medios de comunicación en nuestro país, bueno, es agradecerle a empresas privadas, es agradecerle a empresarios de la comunicación que por supuesto responden a intereses corporativos, vamos, que son del mismo equipo. Lo verdaderamente grave aquí es que la información, que es un derecho fundamental, esté en manos privadas y que los propietarios de los medios privados tengan el poder de formar, de moldear la opinión pública, el control de la opinión pública. He ahí su más preciado monopolio. Nos damos cuenta del conflicto de intereses, ¿no? Esto es casi tan grave como pensar que un acaudalado empresario, dueño de un conglomerado de distribuidoras farmacéuticas, pueda ser puesto al frente de un plan nacional de vacunación. ¿Se imaginan? Una locura. Bueno, así de grave es esto. Y aquí algunas preguntas. ¿Es aceptable que el gran espectro de frecuencias audiovisuales esté en manos privadas? ¿Es aceptable que el derecho a informarnos esté mediado por intereses y cálculos mercantiles? Y la pregunta madre, ¿era de verdad esperable que la prensa empresaria le dé el mismo espacio al candidato cuyas propuestas relevaban mucho más el valor de lo público que de lo privado? ¿Se dan cuenta entonces de la importancia de programas como este? Vamos al grano. Si no articulamos de una sola vez una potente alternativa comunicacional que contrarreste el poder de lo privado, si no logramos popularizar nuestras ideas a través de una adecuada pedagogía, difícilmente vamos a poder sacar a nuestro país del subdesarrollo en el que está sumido. Un subdesarrollo que, entre otras cosas, se explica por la identificación cultural, alienación, sometimiento de las clases explotadas con los valores de sus opresores. ¿Recuerdan cuando en nuestro país, en el año 2015, salieron a marchar
miles de personas por la discusión de un impuesto que afectaba solo al 2% de la población, el impuesto a las herencias. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué usted está en esta marcha? Cuénteme. No sabe por qué está en la marcha. ¿Cuánto heredaría usted de sus padres? No sé específicamente, pero no quiero que eso de ahí vaya para la gente que no hace nada en este país. ¿Ha leído usted la ley? No, no he leído, pero he oído lo que dice. ¿En qué le afecta a usted la ley de herencia? Bueno, hay muchas cosas en la herencia, digamos. Porque lo poco que uno gana, quiero dejarle a mis hijos y el gobierno se lo va a llevar. Pues eso, todo empieza con un relato. Y los relatos los fabrican los medios de manipulación, los medios de comunicación. Y es por eso que debemos entrar de lleno en la disputa por la definición de la realidad, por darle un significado político propio a los hechos que nos afectan a nosotros directamente. Es que no podemos aceptar como normal que en una democracia las reglas del juego sean definidas por una minoría. De lo que se trata, queridos amigos, es de construir poder popular. Y esto no es otra cosa que dotar al pueblo de herramientas para ejercer efectivamente su ciudadanía. Ejercer ciudadanía para mantenernos movilizados frente a cualquier amenaza a nuestros derechos, a nuestras conquistas, muchas de ellas cristalizadas en leyes que nadie tiene por qué tocar. Para no renunciar a nuestra participación activa en el debate público, para que le podamos poner un nombre a nuestros dolores y que sea a partir de ahí que podamos forjar un nosotros político, una voluntad colectiva que defienda los intereses de la mayoría. Y bueno, de esto va esta humilde trinchera. Desde aquí vamos a intentar armarnos hasta los dientes de argumentos para defender el modelo de país en el que creemos, para producir marcos conceptuales que nos permitan llevar nuestras ideas al barrio, al lugar de trabajo, a los sindicatos, colegios, universidades, redes sociales, reuniones familiares, a donde quiera que vayamos. Debemos ser capaces de confrontar, de politizar, de desbaratar con argumentos esos relatos que se nos venden como verdades absolutas. Vamos a intentar dar las claves para explicar, para interpretar nuestra realidad, pero sobre todo para lograr transformarla, porque les tengo una noticia: sí hay alternativa. Ganó Lasso, es cierto, pero también ganó el odio, el miedo, la campaña de desinformación, las fake news, las calumnias, el juego sucio, la ignominia. Ganó la judicialización de la política, los medios de comunicación, el poder financiero, las élites y los dinosaurios políticos que las representan desde hace muchos años. Ganó también Lenín Moreno. Sí, ganó también Moreno y todo el círculo que lo rodea. ¿O por quién creen que votó el peor presidente de la historia y los vacunados VIP? 2 millones de años aquí. En definitiva, ganó lo viejo, con una buena estrategia de marketing. Tristemente, ganó lo decadente y eso hace que nuestra derrota sea aún más dolorosa. ¿Cómo es posible que hayamos perdido contra un banquero teniendo una ventaja más que importante en la primera vuelta? ¿Será porque también cometimos errores imperdonables? Pues sí, los cometimos y nos hacemos cargo de ellos, sin lloriqueos. Ya habrá tiempo de analizarlos y de hacer autocrítica. Sí, la impopular autocrítica. La autocrítica que no es autoflagelación para expiar nuestras culpas, que es proceso, no punto de llegada, que es construcción sobre la base de los errores. Autocrítica que sirve para avanzar y que nunca más debe ser dejada para el día después del triunfo, ¿ok? Seguimos. Y sí, ha sido un golpe duro, durísimo,
¿A quién queremos engañar? Quienes militamos en la orilla del progresismo sabemos que es la mayoría social la que ha perdido. Es el pueblo, no solo nosotros, no solo la izquierda. Pero no basta con convencernos de que nuestra propuesta fue la mejor y que sigue siendo la mejor si es que antes no logramos aceptar que la política es ante todo una batalla discursiva, una disputa por el sentido común y que en esa arena generalmente termina ganando quien comunica mejor, quien inspira más eficazmente un fin universal por el que valga la pena luchar o simplemente votar. Claro, otra cosa es que luego se cumplan las propuestas. A Lasso, compas queridos, le vamos a tomar la palabra de todo lo que prometió, como por ejemplo, tomo aire. Arreglar al país en los primeros 100 minutos, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, subir el salario a $500, crear 2 millones de empleo, quitar de la central de riesgos a pequeños deudores, créditos al 1% por 30 años, condonación de deudas, no subir el IVA, impulsar la movilidad eléctrica, descarbonizar la economía y hasta voltear a la Virgen del Panecillo para que mire hacia el sur. ¿Lo cumplirá? Quisiera decirte que las cosas por acá andan bien y que no hay ninguna bronca, pero la verdad todo esto es un infierno. Estamos hartos de vivir en el destierro. De las propuestas del señor Guillermo Lasso, actual presidente de la República, ¿cuál es la que usted recuerda y que quiere que se cumpla inmediatamente? Borrarlo a todas las personas que deben o están en la central de riego. Mucho más antes tenía su propio banco y todo eso, y yo creo que ya debería haber hecho, sí, yo creo que ya no. 2 millones de empleos en los 4 años. Ahí lo dudo. Sí ha de crear empleo, pero la cantidad que él dice no. ¿Cuáles son las propuestas de campaña que usted más le atrae? Desaparezca el CNSI. Tenemos millones, por decir, ¿no es cierto? Cientos de miles, millones de estudiantes, gente que quieren y aspiran a estudiar y no pueden. El presidente Lasso lo que va a hacer con el CNSI es muy bueno porque todos los alumnos, todos mis hijos, todas las personas podrán estudiar. ¿Usted cree que se debe de dar cupo gratuito y libre a todos los jóvenes o cree que debe? No, a todos no, a los que se lo merecen, pues. A los que estudien, saquen buenas notas, al que no, que se le quiten. Yo pienso que todas las propuestas no las ha de cumplir. De todas ellas, unas 3 o 2 ha de cumplir. Hay propuestas que son creíbles y otras que no. Esos 2 millones de empleos es difícil porque no sabemos que con esta pandemia qué pueda pasar. Entonces yo en esa no creo. Yo creo que realmente el señor Lasso, presidente electo, no está ganando. Hay algún fraude. Yo estoy seguro que hay fraude. Si no cumple, pues bueno, tocará, ya lo cogimos, pues. Con el dolor del alma toca aceptar. Con el dolor del alma toca aceptar. Y no podemos hacer nada. Como quisiera decirte que las cosas por acá andan bien y que no hay ninguna bronca, pero la verdad todo esto es un infierno. Estamos hartos de vivir en el destierro. La people opina así sobre aquello de eliminar la CNCIT. Pues les tengo una noticia, amigos. Se mantiene. Al final será el tiempo quien tenga la última palabra. Vamos a la coyuntura. Ley de defensa a la dolarización. Todo esto es un infierno. Estamos hartos de vivir en el destierro. ¿En qué usted cree que nos beneficia la ley de defensa de la dolarización? Bueno, la ley de la defensa nos beneficia en muchas cosas. Lo que es el comercio a nivel mundial, lo que es el movimiento financiero del país. ¿Usted conoce sobre la ley de defensa de la dolarización que fue aprobada? No lo conozco muy bien. En lo que es respecto a la dolarización, yo siempre apoyo, o sea, me parece que es lo mejor que para el país. Pero sé que la dolarización no la quieren desactivar, o sea, dejarla a un lado. Lo primero que yo aspiro, y claro, como buen ecuatoriano, es que ya suscriba ya el acta de, como esto dijo, de la Alianza del Pacífico. ¿En qué beneficiaría al Ecuador la Alianza del Pacífico? Bueno, netamente, estratégicamente, pues, se abriría al mundo lo que es el comercio exterior. Todo esto es un infierno. Estamos hartos de vivir en el destierro. Bien, contra todo pronóstico, el pasado jueves, hace apenas una semana, la Asamblea Nacional aprobó con 86 votos afirmativos y, atención,
con quienes votaron, ¿no? Porque también está ahí un segmento de Pachacuti. La famosa ley para la defensa de la dolarización. Se requirieron algunos intentos, pero finalmente el Pleno del Legislativo aprobó esta propuesta legal. Recordemos que en 2019 un proyecto parecido fue archivado y que en este año 2021, el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, rechazó por 2 ocasiones la propuesta legal. La iniciativa surgió como una meta del acuerdo que mantiene el Fondo Monetario Internacional con nuestro país, ¿no? Y busca precautelar, así lo promocionan, los activos de la entidad, que nadie los toque. No importa cuán grave sea la deuda social en nuestro país, que importa cuán acuciante sea la crisis que nos deja una pandemia administrada por el peor gobierno de la historia, el Dios mercado proveerá, reza, supongo yo, el dogma neoliberal, ¿no? Y bueno, para entender mejor de qué va esta ley, para saber cuáles son sus implicaciones en nuestro bolsillo, en nuestro día a día, y sobre todo, para saber cómo debemos organizarnos para enfrentar los embates de este tsunami que se viene, contamos hoy con la ayuda de Juan Pablo Jaramillo, un crack en toda regla en el análisis de estos temas técnicos, muy pedagógico. Muchos de ustedes quizá ya lo conocen. Juan Pablo es economista, analista de políticas públicas y, bueno, un tuitero muy activo también, didáctico, insisto, en sus planteamientos. ¿Cómo estás, pana? ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto estar contigo y, bueno, veamos si es que podemos explicar y ser un poco didácticos sobre esta ley que tiene elementos técnicos, pero que es importante que los ciudadanos la entendamos porque nos afectará en el día a día. ¿Por qué esta ley de defensa de la dolarización, así nombrada, porque es un nombre que suena bastante bonito, es todo lo contrario a defender la dolarización? Porque hay una contradicción desde la concepción de su nombre. Bueno, creo que tenemos que hacer un poco un recuento político de lo que ha sido esta asamblea los últimos 4 años. Se ha encargado esta asamblea de ponerles nombres bonitos a las leyes, pero que en la práctica, ya después, cuando uno lee más allá del título y se entera del contenido que poseen estas leyes, uno se da cuenta que no existe una congruencia entre el objetivo que busca esta ley y lo que pregona su contenido. Y en ese sentido, lo que te decía, en estos 4 años hemos tenido, por ejemplo, una asamblea que aprobó una ley humanitaria, pero que en realidad fue inhumanitaria, que lo que llevó es a que los trabajadores perciban hasta un 45% menos de su salario. Tuvimos una ley más llamada también de fomento productivo, que en la práctica lo único a lo que llevó es a que apenas 25 empresas, se beneficien de una remisión de intereses y multas tributarias por el orden de $1.000 millones. Así no se genera reactivación productiva, así no se fomenta la producción. Y tenemos también una ley que eufemísticamente le llamaron Ley de Progresividad Tributaria, la cual no tuvo nada de progresividad tributaria. En realidad lo que hizo es imponer un impuesto del 2% a los pequeños y a los microempresarios. Es decir, a los grandes empresarios no les cobran impuestos, pero a los pequeños sí les cobran impuestos. Eso no es progresividad tributaria, eso es todo lo contrario. Y hoy tenemos esta mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que en la práctica, cuando uno analiza su articulado, cuando uno analiza su contenido, sabemos que no defiende la dolarización. Defiende sí ciertos intereses particulares de un grupo de banqueros, pero no defiende a la dolarización. ¿Por qué? Y es muy simple entenderlo, porque la dolarización se hace con dólares. ¿Qué nos referimos con la dolarización? Se hace con dólares, que en nuestra economía necesitamos que sean más los dólares que entren a la economía de los que salgan. Es decir, necesitamos exportar más de lo que importamos, necesitamos que llegue inversión extranjera antes que la inversión de los ecuatorianos se vaya a otros países. Es decir, para la dolarización es perjudicial cuando los ecuatorianos no confían en el país y se llevan la plata a Miami, a Panamá, a otros paraísos fiscales. Y por último, habría que mencionar que nuestros migrantes son quienes históricamente han sostenido la dolarización, porque ellos envían recursos hacia el Ecuador. Y cuando desde la Asamblea Nacional se fomenta este tipo de esquemas, que lo que hace es promover leyes
que podría llevar que agentes económicos saquen los recursos del país, lo que se está haciendo en realidad es debilitar la dolarización. Y eso es prácticamente lo que podemos ver en este proyecto de ley, en donde se le quita al gobierno de turno algunas herramientas que permiten justamente que existan más dólares circulando en la economía ecuatoriana. Vamos a eso, Juan Pablo, precisamente, vamos a empezar a desmenuzar cuáles son los elementos nodales de esta ley, ¿no? Primero, intuir esta idea muy clara, ¿no? La dolarización funciona con dólares. Para mantener el esquema de dolarización en nuestro país, lo que requerimos es tener circulante, tener dólares en nuestra economía. No puede funcionar de otra forma, ¿no? Esto es tanto más grave cuando el gobierno, que va a posicionarse muy pronto, ha anunciado ya que se va a eliminar el impuesto a la salida de divisas. O sea que se está armando el colchoncito para que haya un desangre de dólares en nuestro país, y eso sí que afecta a la dolarización. Ahora bien, se ha hablado, Juan Pablo, de que con la aprobación de esta ley se protege al Banco Central, ¿no? Pero nosotros, que no hablamos con eufemismos, hablamos directamente de la privatización del Banco Central. ¿Por qué es la forma correcta de describir lo que está pasando? ¿Se está privatizando el Banco Central? ¿Qué implicaciones tendría esto, Juan Pablo? Bueno, primero tenemos que entender qué es lo que dictamina nuestra Constitución. Nuestra Constitución le da algunas facultades que son exclusivas del Ejecutivo de turno. Es decir, no importa qué presidente es el que elijamos, sabemos que tiene esas competencias. Entre esas competencias está el manejo de la política económica, el manejo de la política tributaria y también el manejo de la política monetaria. Esa política monetaria se instrumenta por medio del Banco Central. Es decir, el presidente tiene que ejercer la potestad sobre esa política monetaria. Es exclusiva. Eso es lo que dictamina el artículo 303, el artículo 261 de la Constitución. Y esta ley a lo que lleva es que el presidente de turno, el Ejecutivo, pierda esa facultad exclusiva sobre la política monetaria, sobre la política financiera, y la comparta con el Legislativo, creando estas dos juntas, ¿no? Una junta de índole de política monetaria y otra junta de índole de política financiera. El problema está en también cómo se eligen a estas personas que conformarán dichas juntas. Y prácticamente, cuando uno lee el articulado de la ley, uno se da cuenta que todos los incentivos están dados para que sean personas vinculadas al sector financiero quienes integren estas dos juntas. Por eso se habla de una privatización o una corporativización del Banco Central y de la política monetaria, la política también financiera. Y en ese sentido, es claro que caemos en uno de los errores más grandes de la política pública, que es poner a personas que tienen que ser reguladas dentro de esos mismos entes de control. Esto un a poco los ratones a cuidar el queso, ¿no? Los ratoncitos sí, cuidando el queso. La banca privada correcto, se frota las manos. Correcto, esto es como poner a los ratones a cuidar el queso, cuando sabemos que al ratón le encanta el queso y se va a comer el queso. Entonces es un problema de conflicto de intereses, y por eso es que se habla de la privatización o de la corporatización del Banco Central, además de otros elementos que llevan a que el esquema del Banco Central, que es una entidad pública, se enfoque en principalmente servir a los intereses de la banca privada. Es decir, por ejemplo, se prohíbe que el Banco Central financie a cualquier institución pública. A cualquier institución pública es tanto el gobierno central como universidades o como a la banca pública, como los gobiernos provinciales. Y por otra parte, se permite que ese Banco Central sí tome los excedentes que tiene dentro del mismo para financiar al sector privado, a la banca privada. Entonces, por eso es que se habla de estos elementos de privatizar y corporativizar al Banco Central. Para ir acentuando algunos de los puntos que aquí se han esgrimido, lo que estamos asistiendo es digamos, se impide al central prestar dinero, ¿no? Lo cual es contraproducente en un momento de crisis como el que enfrentamos, cuando se requiere hoy más que nunca inyectar liquidez, ¿no?, a la economía. Claro, uno de los argumentos, siendo abogado del diablo, tratando de deslizar el argumentario que ha justificado la aprobación de esta ley, es que, bueno, el Banco Central presenta huecos en los balances, ¿no? ¿Qué puedes decir frente a eso, Juan Pablo? ¿Esto es real?
No, esto es parte del imaginario que se crean en los medios de comunicación. Uno entra y puede ver en la página web del Banco Central justamente sus balances, y sus balances muestran que tanto los activos como los pasivos y su patrimonio están cuadrados. Entonces, estos son datos, estamos hablando de datos, esto no es especulación, ¿no? Sí, estos son datos, no es un invento de nadie, ¿no? Es simplemente entrar, ver, descargar y ver que los activos, entre esos las reservas internacionales, pero otro tipo de inversiones también, van a cuadrar con los pasivos que tiene el Banco Central. Es decir, el Banco Central ni siquiera pasaría ningún tipo de auditoría si es que estos balances no cuadraran. Estos balances están cuadrados. Ahora existe un pensamiento dogmático por parte de quienes manejan ahora el Banco Central, en el cual dicen que solo debe haber un tipo de activo, que son las reservas líquidas, las reservas internacionales, y que con eso se tiene que cubrir todo el resto de pasivos. Pero eso es absurdo, porque eso equivaldría a que, en términos de una persona común, por ejemplo, una persona común tiene distintos activos dentro de su patrimonio. No es que solo cuenta con dinero dentro de su billetera para poder hacer transacciones. Un poco lo que querrían es que el Banco Central funcione de esa manera, que solo tenga billetes físicos y que con esos billetes físicos cubra el resto de sus pasivos, cuando sabemos que en la economía los agentes económicos tienen distintos tipos de activos y distintos tipos de pasivos. Unos evidentemente serán más líquidos que otros, pero el hecho de tener y aumentar los activos simplemente robustece el balance del Banco Central. Es decir, el Banco Central no tiene los 8.000 millones de dólares o los 5.000 millones de dólares que normalmente la gente cita y dice esas son las reservas internacionales. Cuando uno analiza todo el balance, este tiene más de 17.000 millones de dólares en activos, y sus pasivos y su patrimonio equivalen a esos activos. Claro, y uno de los argumentos es que, claro, el gobierno no tiene por qué tomar dinero de las reservas del Banco Central. Y yo me pregunto, ¿es que el Banco Central no es capaz de crear su propia liquidez? ¿Hay algún impedimento legal o de capacidad para que el Banco Central no pueda generar, como cualquier banco comercial, su propia liquidez? ¿Se puede o no se puede, Juan Pablo? Bueno, tú, Abraham, has tomado un tema que es clave, y es que los bancos comerciales y los bancos en general crean liquidez. Es decir, cuando los bancos dan crédito a sus clientes, están generando nueva liquidez, están prácticamente generando nuevo dinero. Y de hecho, el 90%, más del 90% del dinero que existe en el mundo no es dinero físico, es dinero creado por los bancos mediante anotaciones contables. ¿Cómo funciona esto? Yo deposito $100 en el banco lo que hace es guardar $10 como reserva de liquidez, pero los otros 90 los coloca en crédito. Y es decir, en la economía ya no existen $100, ahora existen $190 circulando. Y así es como los bancos crean liquidez. Y el Banco Central puede hacer exactamente lo mismo. De hecho, eso es lo que hizo entre el 2014 y el 2017. Y esos son los famosos 6.000, 7.000 millones de dólares que dicen que es el descalce o es el faltante del Banco Central. No es un faltante, no es un descalce, es liquidez creada por el Banco Central, tal como lo crean todos los bancos comerciales, tal como lo hace el Banco de Pichincha, tal como lo hace el Banco de Guayaquil, tal como lo hace cualquiera de los 24 bancos que existen en la economía ecuatoriana. Creer que el patrimonio exclusivo sobre la creación del dinero debe de obedecer a los bancos privados es justamente lo que busca este mal proyecto de ley llamado de defensa de la dolarización, en la cual se quiere impedir que el Banco Central genere liquidez en favor de los intereses de los ecuatorianos. Y bueno, ya para terminar, Juan Pablo, y te agradezco muchísimo por el tiempo y sobre todo por la forma tan didáctica como nos explicas estas cosas, ¿no? Hablemosle al ciudadano común, al ciudadano de a pie que está viendo esta entrevista, que quiere llenarse de marcos conceptuales para poder discutir estos temas, ¿no? Para poder argumentar de que esto lo que ha pasado es un error, es un tremendo error que va a afectar nuestra cotidianidad, ¿no? ¿De qué manera traducimos este análisis al día a día, a la relación cotidiana de los ecuatorianos? ¿Cómo nos va a afectar directamente al bolsillo, Juan Pablo? Bueno,
Creo que lo veremos en el mediano y en el largo plazo, cuando toda la regulación bancaria se haga en favor de los intereses de los bancos y no en favor de los intereses de los ciudadanos. Porque un poco lo que hacemos con esta ley es volver al esquema que teníamos en los años 90, en donde se liberalizó el sistema financiero, en donde, por ejemplo, se permitió que los bancos fijen libremente sus tasas de interés, cuando sabemos que no es libremente, porque el mercado bancario es un mercado oligopólico, en el cual 3, 4 actores tienen el poder suficiente para ejercer control de mercado e imponer sus precios. Por ende, pues lo que vamos a tener es un mercado mucho más concentrado, en el cual tendremos tasas de interés igual excesivamente altas, en donde no habrá una regulación sobre las comisiones que los bancos les cobran a los ciudadanos, es decir, no habrá una regulación sobre cuánto nos cobran cuando vamos y sacamos dinero del cajero, o cuando vamos y firmamos un cheque, o cuando vamos y hacemos una transferencia bancaria. Entonces, en este sentido, creo que los ciudadanos lo vamos a sentir en el día a día cuando sintamos que los servicios financieros no están a la par de las condiciones que favorezcan más a los ciudadanos que a los mismos dueños de esos bancos, ¿no? Es decir, se está poniendo a los intereses de un grupo de banqueros por sobre el interés general de la sociedad, ¿no? Es decir, los ciudadanos deberíamos saber que los bancos dan crédito, sí, pero con nuestros propios recursos, porque nosotros somos quienes fondeamos a la banca cuando nosotros ponemos nuestros ahorros para que ellos coloquen crédito en el mercado. Entonces, cuando ellos colocan crédito y lo hacen a tasas de interés astronómicas, no nos están haciendo ningún favor. Prácticamente lo que están haciendo es tomando recursos que son del público para beneficio particular y para beneficio de unos pocos. Clarísimo. Y bueno, ahora se viene el IES, ¿no? Por estos días hemos visto cómo se empieza a preparar el framing mediático que habla de una seguridad social casi que quebrada, ¿no? Y claro, frente a ese escenario tan catastrófico y no consentido, bueno, no queda de otra que la privatización, ¿no? Porque no hay alternativa. Juan Pablo, ¿qué opinas sobre esto ya para cerrar? Sí, lamentablemente la derecha vea como todo servicio público quiere hacer de este un negocio, ¿no? Y el hecho de la seguridad social es prácticamente en algunos países el negocio más rentable de todos, porque uno está ahorrando para el futuro, ¿no? Es decir, es liquidez inmediata que se va a utilizar en 15, 20 años después cuando la gente se jubile. Y en ese sentido, pues en algunos países se ha transformado este servicio a este bien público en un negocio más de la banca, ¿no? Es decir, grupos bancarios han logrado privatizar el sistema de pensiones, privatizar el sistema de salud para nuevamente igual sacar un rédito del mismo. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Abraham. Vamos ahora con el tweet de la semana y el ganador es Alberto Acosta Burneo. Prioridades para salir de la crisis. 1. Vacunar, vacunar, vacunar. Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita. 2. Transferencias de efectivo a los más pobres. Vamos a otorgar $1,000 a 1 millón de familias la primera semana de nuestro gobierno. 3. Reactivar la producción. Nosotros vamos a poner liquidez en el sistema. ¿Cómo? En primer lugar, generando el plan de alivio ahora, para que la familia ecuatoriana pueda de esa manera invertir en su propia familia o reinvertir en su negocio y ese dinero empieza a circular en la economía. Resultado, salvar vidas, proteger a los más pobres, más consumo y más bienestar. Alberto Acosta Burneo. Andrés, ¿is that you? Si así llueve, que no escampe. ¿Quién puede estar en contra de la democracia? ¿Quién puede estar en contra
del derecho a la educación. Entonces lo que debemos tener es lo que debería poder votar, porque a fin de cuentas está afectando a nuestra economía, a la economía de mi familia, de mis hijos. Debería ser solamente aquellas personas que tienen propiedad privada, que tienen una casita, que tienen la tienda, que tienen un carril, que tienen algo. Bueno, pregunto mejor. ¿Quién, a excepción de Santiago Gangotena, puede estar en contra de la democracia o puede estar en contra de la educación? ¿Quién puede estar en contra de la soberanía? ¿Quién contra del desarrollo o de la prosperidad? ¿Quién? ¿Quién puede estar en contra de que la salud sea un derecho fundamental? ¿Alguien sensato puede estar en contra de la libertad? Nadie, ¿verdad? Digamos que hay un consenso a favor de estas ideas e instituciones. El detalle es qué nociones prevalecen sobre estos conceptos. Y hoy ponemos el foco en el concepto de la libertad. Lasso intentó siempre promocionarse como el candidato de la libertad. Y yo me pregunto, ¿cuál es el concepto que tiene este señor sobre la libertad? Lasso no solo representa un pasado oscuro que hipotecó la libertad y los sueños de millones de compatriotas, sino que además ha contribuido a destruir el país en estos 4 años del gobierno de Moreno. Para don Guille, la libertad es que una élite muy reducida se salte la ley. Libertad para que los ricos no paguen tributos. Libertad para precarizar el trabajo. Libertad para privatizarlo todo. En definitiva, la libertad de la no intervención. La ley de la selva. La del sálvese quien pueda. Eso no es libertad, compañero. La libertad es la no dominación. Libertad es que cuando una persona esté enferma pueda tener acceso a un sistema de salud pública decente, con profesionales bien pagados. La libertad es que cuando un niño nace en un barrio marginal, en un barrio pobre, pueda gozar de una educación pública de calidad para poder tener las mismas oportunidades que ese niño que nace en un barrio rico, en un barrio pelucón. Esa es la libertad. Libertad sobre una base de igualdad. Lo otro es una trampa. La libertad, tan cacareada por Lasso, deviene en ficción cuando una familia tiene que someterse a los atropellos de un sistema gobernado por el dios capital, por el dios mercado, para poder llegar a fin de mes. ¿De qué libertad me hablan cuando una persona no tiene lo básico para poder llevarse un pan a la boca o para poder pagar su vivienda a fin de mes? El proyecto político de Lasso y de sus socios social cristianos consiste precisamente en hacer polvo la libertad. Porque la vida digna no puede ser un lujo de quien pueda pagarse. Como la vacuna no puede ser un privilegio de quien pueda acceder a un club. Señor Lasso, ¿a qué libertad se refiere usted? En serio, ¿a la libertad de mercado? Si es así, usted no ha entendido nada o miente deliberadamente como Lenín Moreno. No le ha quedado bien agitar la bandera de la libertad siendo cómplice del peor gobierno de la historia. Pero tiene tiempo de rectificar. Entiéndalo bien, no hay libertad sin justicia social. Y no son estas las dos caras de una misma moneda. La libertad es finalidad y a esta se llega primero, combatiendo la desigualdad, reduciendo la brecha. No confunda los derechos humanos con bienes de mercado. Los derechos no son mercancías. Libertad para competir entre desiguales. No, señor, eso no es libertad. Y tampoco compiten los derechos. Mis derechos comienzan donde comienzan los suyos. Piénselo. Solo seremos libres si somos libres juntos. Nos vamos despidiendo y solo para terminar, un mensaje que debe quedar muy claro. Si algún confundido piensa que este espacio está concebido para boicotear o para intentar hacerlo al gobierno de Guillermo Lasso, perdonen ustedes la confusión, pues se equivoca. No es para eso. No está concebido tampoco para destilar odio. No es ese nuestro estilo. No nos apetece hacer las veces de Carlos Vera, pero desde la otra orilla.
No, somos mejores que eso. Estamos llamados a ser mejores que ellos. Somos distintos y no vamos a descender al fango porque eso sería hacerles el juego, su juego. Un juego en el que nos darían paliza por experiencia. Desde aquí vamos a procurar adecentar la discusión política. Vamos a dar la batalla con firmeza, pero con respeto. Eso es lo que el país merece, que triunfen las ideas. Así que, presidente Lasso, puede tener usted la certeza de que desde aquí vamos a ejercitar la más férrea oposición a su modelo, pero que lo haremos con altura. Como también sabremos reconocer oportunamente cada uno de sus aciertos de forma generosa, y esperamos que sean muchos por el bien de todos los ecuatorianos. Un acierto ha sido la carta que publicó días atrás cuando trascendió el histórico fallo de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación. Saludamos su compromiso expresado con los valores republicanos y el principio de laicidad contemplado en nuestra Constitución. Muy bien hecho, señor presidente. Esto muy a pesar de sus convicciones religiosas. Otro acierto ha sido, el espacio que le ha dado a valiosas mujeres en su gabinete ministerial. Particularmente hay dos perfiles que entusiasman mucho. El perfil de la ministra de Salud y el perfil de la ministra de Educación. Dos mujeres valiosas, con amplia experiencia y preparación. Esta última fue exfuncionaria destacada del gobierno de la Revolución Ciudadana cuando la educación tuvo un apoyo importante. Chapó por eso, señor presidente. Así llegamos al fin de esta primera entrega de Democracia Radical. Lo que queremos es poder brindarles a ustedes una cantidad de herramientas para dar la pelea, para dar la batalla de las ideas. Y la democracia, en su sentido más sencillo, significa el poder del pueblo, el poder de las mayorías. Y arrancamos así, con las herramientas que nos prescribe la democracia, que nos contempla la ley, la Constitución, instrumentos plebeyos. Y bajo esas reglas, bajo esos instrumentos, vamos a organizarnos, vamos a construir poder popular, porque somos la mayoría, somos los de abajo, somos lo nuevo. Y esto recién empieza. Sí, sí. ¿Cómo no? Así fue. Despertar en un mundo inesperado donde el bueno solo existe. Hacer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública para garantizar el orden público. Ni el crimen, ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. Son 18 niños. Los estudiantes, los trabajadores, los artistas, lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz, y los escuchamos. Somos un gobierno que escucha. Garantizamos y garantizaremos la seguridad para los que marcharon. Muchísimas gracias. Así fue. Despertar en un mundo inesperado donde el bueno solo existe en la imaginación del literato, en el guión creado para la película de ficción. Aquí todos somos malos convertidos en demonios buscando el bien propio. El sistema ha instruido al ignorante en el arte de vender hasta su madre para alimentarse. Eso es lo único que vale, la regla del juego ganar, aunque se pierda por completo la dignidad. Sí, son vivencias de calle, de guerra diaria. Son vivencias de calle, de guerra diaria. Son vivencias de calle, de guerra diaria. Son vivencias de calle, de calle. Mis pasos temerosos
temerosos porque caminan en un infierno. Cuando bajo de mi loma solo veo en sus ojos el desespero de ser obreros, trabajando para un imperio, asalariados, sin con qué comer pero resignados. La empleada doméstica, el celador, el barrendero, el ambulante vendedor, el ladrón son la única inspiración para estos versos. Son los héroes del gueto que como en un cómic camuflados están en el silbero. Pero cuando su pellejo está en peligro, la prueba de fuego será convertirse en fiera voraz, ponerse con valentía al disfraz, sin pensar, salir a volar. Su misión será conseguir el pan para alimentarnos, porque somos nosotros los hijos de la clase obrera. Lo único que les interesa a esos monstruos convertidos en esto por el espíritu de sobrevivencia, supervivencia. El hambre de la calle es la ciencia, la ciencia. Sí, son vivencias de calle, de guerra diaria. Son vivencias de calle, de calle. Al declinar el día, después de largas jornadas de explotación continua, inicia la inmigración en fila. Las 6 p.m, los buses atestados de hombres que ya no le temen a la monotonía. Perdieron el alma libre cuando la familia les exigía dinero.